Hola, vamos a empezar ahora el módulo 2 de este curso de prevención del suicidio en diversos contextos de la red de salud. Para empezar vamos a partir con esta primera presentación que es un resumen con algunos de los aspectos más importantes del módulo 1. Espero que la disfruten y que puedan recopilar algunos conocimientos que los puedan ya ir madurando para iniciar este segundo módulo. La mortalidad prematura que origina el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo y en Chile. En Chile, comparado con otros países del mismo nivel socioeconómico, tenemos un riesgo aún mayor que el resto de estos países, lo cual no deja de preocuparnos y nos hace tener políticas públicas más incisivas para poder solucionar este problema. Los suicidios son prevenibles. El resultado de muerte de un acto voluntario con la intención de terminar con su vida es el paso final de una serie de circunstancias contextuales y de procesos personales de enfermedad que son susceptibles de ser intervenidos. Podemos estudiar ese curso, esos pasos previos al acto suicida para poder entenderlos, detectarlos e intervenir específicamente en forma oportuna. Por lo tanto, es prevenible el suicidio. El comportamiento suicida lo definimos como una diversidad de comportamientos que incluyen desde pensar en el suicidio o ideación suicida, planificar el suicidio, intentar suicidarse sin lograrlo o cometer efectivamente una muerte autoinfligida voluntariamente, un suicidio propiamente dicho. Todo este espectro, todo este continuo, todo este proceso es el comportamiento suicida. Cuando nos referimos a la ideación suicida, estas ideas de querer morir es un continuo también. Hay una cierta ambigüedad, ambivalencia permanente, pero los pacientes pueden ir avanzando desde ideas suicidas fugaces, episódicas, como a lo mejor sería bueno si muriera, ojalá tuviera un accidente, ¿m? A una ideación suicida más permanente, a gestos suicidas, a un estilo de vida arriesgado donde la persona está más propensa a sufrir accidentes que en realidad encierran también cierto grado de poco aprecio por su propia vida. ¿Mm? O un plan de suicidio propiamente tal, a una idea vaga, no muy clara, de que a lo mejor podría tomar pastillas o quizás me colgaría, no muy clara, sin decisión. O un plan de suicidio más específico. En realidad ya tengo visualizada esa viga, ya sé qué cuerda. ¿M? A un intento de suicidio no grave, no fatal. En realidad me atreví con la cuerda, me voy a tomar 5 pastillas, pero eh, sé que no es mucho, pero no me atrevo a tomar más. Ambivalencia. Un intento suicida grave. Lo intentó, pero no lo logró. O un suicidio consumado. Todo eso es un continuo. No hay que pensar de que tienen menos valor los estados más altos, los estados de menor ideación suicida. Porque en realidad esto es un proceso. Es un proceso. El intento suicida. Se entiende por intento suicida todo comportamiento suicida que no causa la muerte. Se refiere a intoxicaciones, autoinfligidas, lesiones, autoagresiones intencionales, que pueden o no tener una intención de resultado mortal. Por lo tanto, estamos incluyendo en esta definición de intento suicida todas aquellas autoagresiones que no tienen claramente una ideación de morir, ¿me entiendes? Entonces hay que tener ojo con esto porque la definición, por lo tanto, de intento suicida
que ha dado la Organización Mundial de la Salud es bastante más amplia que simplemente la ideación suicida, ¿ya? ¿Sí? Entonces, todo acto que tiene por consecuencia una autoagresión voluntaria es considerado un intento suicida de por sí, ¿ya? La evaluación de la intencionalidad es muy compleja. Por eso es que se prefiere dejar eso fuera, ya que la intencionalidad puede ser bastante ambivalente. ¿Mm? El suicidio es un acto que resulta en la muerte, en el cual el fallecido, sabiendo o esperando resultados parcialmente fatales, había iniciado y llevado a cabo una conducta con el propósito de lograr los resultados deseados. El desencadenamiento de la crisis suicida se está dada en una situación problemática, en un momento en el cual parece que ya no hay salida. Pueden haber también en las personas la sensación de que el suicidio es una forma de encontrar una salida a dicha situación. La duración de la crisis suicida es muy variable, desde minutos a días e incluso, aunque raramente, semanas. Todo este periodo de crisis en la cual la persona está con un impulso suicida alta lo llamamos crisis suicida. Existen entonces algunas situaciones en las cuales se da con mayor frecuencia que se gatillen estas crisis suicidas. Estamos hablando de acontecimientos vitales negativos que la persona percibe como muy disruptivos en su vida, incontrolables y perturbadores. Habitualmente estos acontecimientos uno puede situarlos precediendo el intento suicida en días, semanas o incluso meses previos. Puede abarcar distintas áreas, puede ser un acontecimiento en el ámbito legal, laboral, familiar o de pareja, pero habitualmente implican conflictos o pérdidas y se superponen a los factores de riesgo que traía la persona previamente. Las personas que realizan estos intentos suicidas tienen habitualmente escasas redes sociales, en lo que se refiere a amistades y relaciones significativas, familiares, pertenencias a grupos, organizaciones, y tienen poca frecuencia de contactos interpersonales. Son personas más aisladas y sin apoyo. Estas personas son las que presentan las tentativas de intento suicida más severo. Cuando hablamos de niños y adolescentes con intentos suicidas, encontramos que la conducta suicida presenta habitualmente algún tipo de psicopatología, trastornos del ánimo, principalmente depresión, abuso de sustancias psicoactivas y conductas antisociales como factores de mayor riesgo. También las adversidades familiares constituyen un factor de riesgo principal también para contribuir a la realización de este acto suicida. Ausencia de la calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia familiar aparecen como los factores más frecuentes asociados a la conducta suicida. Cuando hablamos de riesgo suicida, tenemos que considerar que es la suma de todas las formas de pensamiento y comportamiento humano de un grupo de personas, que cognitivamente, en sus pensamientos, a través del comportamiento activo o deseándose estar, buscan con anhelo la propia muerte, o que consideran dentro de las posibilidades de accionar esta consecuencia. Debemos considerar, por lo tanto, que el riesgo suicida es un fenómeno complejo que encierra sentimientos, pensamientos, ambivalencia, conductas socialmente adquiridas y que en realidad es bastante más difícil determinar a ciencia cierta en qué punto dentro de este abanico de ideación suicida, en qué punto existe el realmente riesgo presente de cometer un suicidio.
Espero que podamos seguir analizando en las próximas clases este fenómeno para que podamos determinar con la mayor fiabilidad posible cuando estamos frente al riesgo suicida. Los factores de riesgo de suicidio han sido descritos en una serie de estudios a lo largo de nuestro planeta. En estos estudios podemos ver de que existen factores de riesgo en distintos ámbitos. Desde el punto de vista de los sistemas de salud, el acceso a la atención de salud puede ser, digamos, un factor de riesgo de suicidio en esa área geográfica. Aquellas personas que tienen menor acceso a la atención de salud tienen mayor riesgo probabilístico de suicidio, ¿ya? Y esto se refiere no solamente a la atención de especialidad de salud mental, sino que también a la atención primaria, ¿ya? Por otro lado, la sociedad, aquellas sociedades en las cuales se ha validado el acceso a armas, digamos, y a medios para poderse suicidar, en esas sociedades encontramos un mayor riesgo de suicidio. También la notificación inapropiada por los medios de difusión. Se ha hecho una campaña importante para poder lograr de que los canales de televisión, los diarios, revistas, la radio, puedan comunicar de mejor forma todo lo que se refiere al suicidio, de tal forma de que esta comunicación no aumente el riesgo de suicidio. El estigma asociado con comportamientos de búsqueda de ayuda también puede ser una barrera social. Aquellas personas que son estigmatizadas por tener enfermedades mentales, hay sociedades en las cuales esto es mucho más marcado, o grupos de personas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, en las cuales se visualiza como una debilidad, por lo cual muchas personas no acceden, no consultan apropiadamente a la red de salud. También eso genera un mayor riesgo suicida. Desde el punto de vista de las comunidades pueden estar afectadas por un estrés común, como por ejemplo desastres, guerras, conflictos. Hoy en día, por ejemplo, la pandemia del coronavirus ha sido un factor común que ha afectado a todo el planeta. Entonces, este tipo de situaciones también aumentan el riesgo suicida. El estrés por el desplazamiento y la aculturación también puede ser un factor de riesgo suicida que sucede en países cuando han estado en guerra y deben ser desplazadas grandes poblaciones desde su área geográfica, o son invadidas y son invadidas también culturalmente. Eso también genera un riesgo suicida en esa población. Las poblaciones que son discriminadas dentro de una comunidad tienen mayor riesgo suicida. Las personas que son víctimas de traumas o abuso también tienen un mayor riesgo suicida. Desde el punto de vista de las relaciones humanas, encontramos de que hay un mayor riesgo suicida en aquellas personas que tienen un sentimiento de aislamiento, de sentirse solos, con falta de apoyo social. También aquellas personas que son víctimas de conflictos relacionales, disputas, pérdidas o duelo de personas queridas. Todos estos factores también, ojo, están aumentados durante esta pandemia de coronavirus. Desde el punto de vista del individuo, encontramos factores de riesgo importantes cuando hay un intento suicida anterior, cuando hay trastornos mentales en la persona, cuando hay un consumo abusivo de alcohol, que no necesariamente es un alcoholismo con un grado alto de dependencia. Nos estamos refiriendo a un consumo abusivo de alcohol. La pérdida del trabajo o financiera, la desesperanza, el dolor crónico, enfermedades que pueden ser reumatológicas, cáncer, que pueden tener un alto componente de dolor, ojo, que también pueden tener, digamos, un mayor riesgo suicida. Los antecedentes familiares de suicidio. Los factores genéticos o biológicos también pueden estar detrás del riesgo suicida. Por lo tanto, los familiares con riesgo suicida no solamente se refiere
al conocimiento, porque a veces no se les informa a los hijos o a los nietos para que no sepan que había alguien en la familia que se había suicidado. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que también hay factores genéticos dentro de esto que involucra, por ejemplo, rasgos temperamentales de impulsividad, ¿m? O mayor riesgo genético a depresión. Por último, vamos a ver los pilares más importantes de las estrategias de prevención que han demostrado a través del metaanálisis que son estrategias que son efectivas, digamos. ¿Ah? Esto de acuerdo al análisis que hizo un grupo de estudio que plantea el modelo de cero suicidio. ¿Ya? Entonces, son 6 pilares que hay que analizarlos además de acuerdo a la realidad local, ¿ya? Porque pueden variar. El primer pilar es la evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de acuerdo a lo que ya estuvimos estudiando de factores de riesgo suicida? ¿Cuáles son los riesgos presentes en esta comunidad? El segundo pilar es la restricción de los medios. La restricción de los medios significa poder ir analizando cuáles han sido los medios suicidas que se han utilizado en los últimos años por esta comunidad y cómo podemos restringir entonces el acceso a esos métodos a través de campañas o de regulaciones locales. El tercer pilar son los tratamientos basados en evidencias. Nosotros tenemos que realizar tratamiento a toda la población de riesgo de tal manera de que se puedan abordar estos factores de riesgo si es que presentan enfermedades mentales, hacer abordaje, hacer acompañamiento, de tal manera de que podamos hacer un tratamiento adecuado basado en evidencia. El cuarto pilar es la evaluación de la población, ¿ya? Toda esta población necesitamos evaluarla para poder detectar a aquellos población de mayor riesgo y aquellos que están ya con ideación suicida. Y esto tiene que estar dado en una cadena de atención, desde la atención primaria hacia la atención de especialidad. Y, y por último, tenemos el monitoreo y el seguimiento de cada uno de los casos que consultan por ideación e intento suicida. Bueno, les agradezco mucho su atención y damos paso entonces para poder iniciar con las presentaciones de este segundo módulo de prevención de suicidio en diversos contextos de la red asistencial. Muchas gracias por su atención.